Hola, bienvenidos a este vídeo de análisis matemático, en concreto de cálculo vectorial, en el cual vamos a ver los conceptos básicos y los operadores empleados en esta rama del cálculo vectorial. Este va a ser el esquema que vamos a seguir. Como he dicho, vamos a ver unos conceptos básicos primero y luego pues los operadores típicos. En concreto vamos a ver los campos escalares y vectoriales. Vamos a ver qué es el gradiente, qué es la divergencia, qué es el rotacional y qué es el laplaciano. Para todos ellos veremos ejemplos. Empecemos por el campo escalar. Un campo escalar es algo sencillito. Simplemente asignamos un valor a cada punto del espacio. Pues por ejemplo puede ser la temperatura a nivel de suelo. Entonces pues en cada punto pues hay una temperatura. En este mapa pues típico meteorológico pues se ve pues la temperatura que hay en distintas ubicaciones, en distintos sitios. Y, digamos, el valor de esa temperatura, pues se le asigna un color determinado. De tal modo que los colores fríos, como el azul, significa que la temperatura es baja y los colores más rojizos significa que la temperatura es alta. Entonces, la idea es que nos quedemos con que hay un valor asignado para cada punto. En este otro, pues podemos ver la presión. La presión es equivalente. La presión a nivel de suelo igual tiene un valor determinado, en este caso pues está medido en milibares. Entonces tienes zonas de anticiclónicas de altas presiones y zonas pues de bajas presiones. Esta es otra manera de representarlo. En lugar de ser colores, son curvas de nivel. De tal modo que a lo largo de la curva pues se tiene el mismo valor. También podríamos representarlo en tres dimensiones, de tal modo que el valor de la presión o el valor de la temperatura, como en el otro caso, pues en z, ¿no? Pero digamos que así es más práctico, sobre todo a nivel de mapas. A nivel matemático sí que es más práctico utilizar una dimensión extra generalmente. Otro caso distinto es el del campo vectorial y el ejemplo más intuitivo es el viento. El viento no solamente tiene un valor determinado medido en kilómetros por hora, kilómetros por segundo, las unidades que sean, sino que además de eso tiene una dirección. Entonces no es lo mismo tener viento de 20 kilómetros por hora en dirección norte que en dirección sur, en dirección este o en dirección oeste. Entonces, esta es la idea con la que nos tenemos que quedar en el caso del campo vectorial. No solamente tenemos un punto al cual pues, tiene un valor determinado, sino que además tiene una dirección y un sentido dado. Normalmente, pues esto se suele representar con un pequeño vector, de tal modo que la longitud del vector es la magnitud del valor en ese punto. En este caso, pues se ven valores de viento, se ve además la dirección en la cual soplan. No son exactamente, digamos, flechitas de las que pinchan, digámoslo así, pero sí que se ve un poco cómo sería un campo de vientos. En física, pues bueno, un campo de viento pues se puede considerar en meteorología, se puede considerar también pues flujos, fluidos, por ejemplo agua alrededor de un barco, aire alrededor de un avión, etc. Y para eso, pues claro, vamos a necesitar representar el campo de velocidades de ese fluido mediante un campo vectorial. Otros ejemplos típicos de campos vectoriales en física pues, serían el campo electromagnético, en concreto el campo electrostático, en este caso, este sería este de aquí, o el campo magnético, en este caso de aquí. Y como se ve, pues ahí sí que vemos estas líneas de campo representadas pues, por estos vectores, ¿no? Porque nos da la dirección hacia la cual pues, va el campo. En este caso va de norte a sur en el campo magnético, por ejemplo, y en el campo electrostático va de positivo a negativo. Ahora veamos la definición matemática de lo que es un campo escalar. Es una función que va de Rn a R. De tal modo que n puede ser 1, 2, 3, etc. No es nada más que una función. Ejemplo. Esta función de dos variables, f de xy, y que es la exponencial de menos y a la cuarta más x a la cuarta. Entonces esta es una función que me va de R2 a R. Y esta sería, digamos, su representación. Aquí pues podemos echar mano en el lado, digamos, izquierdo de una dimensión extra. De hecho, a veces pues en lugar de poner f de xy, pues se puede poner z. Y entonces el valor del campo escalar pues se representa por la altura que alcanza. Y en el lado derecho se ven las curvas de nivel. Es, digamos, una representación alternativa.
Cuando tenemos R2, la imagen, digamos, de la izquierda, pues puede ser más intuitiva, pero a veces, pues claro, podemos tener una función que vaya de R3 a R, eso ya no se puede ver así como así, pero sí que se puede ver como lonchas, como pequeñas secciones de curvas de nivel. Entonces, pues bueno, pues a veces es más conveniente unas curvas de nivel que no pues la representación habitual. Ahora definamos lo que es, desde el punto de vista matemático, un campo vectorial. Es una función que va de Rn a Rn. Y ese n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aunque no lo podamos visualizar. ¿De acuerdo? A lo largo de este vídeo, pues sí que utilizaremos unas n's, unos espacios lo suficientemente sencillos como para que los podamos visualizar fácilmente. Veamos un ejemplo. Tenemos dos componentes, o sea, tenemos una función que va de R2 a R2, esta sería la componente X y esta sería la componente Y, y también pues la misma función se puede expresar como dos vectores unitarios, el Y y el J, que sería el que va con, digamos, X y el que va con Y, ¿no? Pero ambos casos son exactamente el mismo, simplemente es una manera de expresarlo, pero es lo mismo. Y en este caso, como ya he dicho, se trata de una función que va de R2 a R2. Es decir, que en cada punto hay un vector. En cada punto del plano hay un vector orientado. Entonces, en cada puntito me saldrá una flechita. Y este sería, digamos, la representación de ese campo vectorial en R2. Como vemos, pues tenemos ahí pues, nuestro campo de flechas, digámoslo así, y pues porque es un campo vectorial. Ahora vamos a definir el gradiente. Para ello, primero tendremos que echar mano del operador nabla, que está ahí puesto. Y este lo simbolizamos además con una delta boca abajo, y sería la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, y JK sería para R3, pero esto es extensible a cualquier otro Rn, R5, R6, etc., y sería exactamente lo mismo. Entonces, el gradiente lo que hace es que a partir de un campo escalar, que puede ser uno que vaya de Rn a N, pues obtenemos un campo vectorial que va de Rn a Rn. En concreto, si partimos del campo escalar este de aquí, en Rn, su gradiente, que también podemos simbolizar como grad f, se obtiene de este modo. El gradiente no es nada más que las sucesivas derivadas de esa función. Obsérvese que, claro, está separado por comas, eso significa que cada una de las componentes de esas será las componentes de un vector en un espacio Rn, de n dimensiones. De tal modo que la primera se obtendrá con la derivada con respecto a X, la segunda la derivada con respecto a Y o a X2 y así sucesivamente. Ejemplo. Tomemos esta función. Un convenio que voy a utilizar a lo largo de este vídeo es que los campos escalares van a estar escritos con F minúscula, por ejemplo, o una digamos, letra minúscula, y los campos vectoriales van a estar con mayúscula. Estrictamente, para un campo vectorial habría que ponerlo en negrita o poner una flechita encima. Pero vamos a abusar un poquito de la nomenclatura y vamos a utilizar este sistema. Entonces, como vemos, eso es un campo escalar. Entonces, si calculamos su gradiente, no es nada más que la derivada con respecto a X de eso mismo y, coma, la derivada de eso con respecto a Y. Es esto en concreto, esta es la función de la cual partimos. Esta sería, digamos, en forma de curva de nivel, digámoslo así, con código de colores a la vez, en donde, digamos, los valores oscuros o negros son los más bajos y los blancos son los más altos. Y esto sería el resultado, esto sería el gradiente. Lo importante es darse cuenta de una cosilla. Partimos de un campo escalar que va de R2 a R y obtenemos un campo vectorial que va de R2 a R2. Es más, el gradiente nos dice hacia dónde crece el campo inicial, pues los vectores marcan la dirección de mayor crecimiento del mismo.
Esto no nos debería de sorprender porque al fin y al cabo estamos derivando y eso al fin y al cabo no es nada más que una pendiente de algún modo, ¿de acuerdo? Es verdad que aquí en este caso está orientada. Veamos otro ejemplo. Sea este campo escalar, que es una función en X, Y y Z. Está representado como curva de nivel y código de colores y serían como lonchas, tajos, cortes que le pegamos, digamos, a esa función que en el fondo es tridimensional y que en el fondo no podríamos, digamos, visualizarlo de otra manera. Entonces, pues bueno, pues es una función relativamente sencilla, pero que nos permite pues, visualizarla pese a todo ello. Y este sería su gradiente. Como vemos, la tercera componente es cero, porque al no depender de z, pues la tercera componente, que es la derivada con respecto a z, pues no va a salir cero. Es decir, el gradiente es un campo vectorial, obviamente, porque sabemos que siempre el gradiente va a ser un campo vectorial, y además va a ser así, digamos, para cualquier z. Es decir, que esas son las sucesivas, digamos, lonchas. Nos pongamos en la z en donde nos pongamos, pues va a ser eso. Entonces, pues bueno, pues es una manera de visualizarlo. De nuevo, pues partimos de un campo escalar que va de R3 a R, cuidado, y obtenemos un campo vectorial que va de R3 a R3. Aunque aquí, insisto, solamente estamos, digamos, representando distintas lonchas o distintos cortes. Derivada direccional. Si partimos de una función en R3, y esta es una función que me va de R3 a R, ¿de acuerdo? Pues se define la derivada direccional en el punto X y en la dirección de un vector determinado como lo siguiente. No es nada más que el producto escalar entre el gradiente y el vector en cuestión. De tal modo que tendremos la primera componente de ese vector, v sub 1, que multiplica a la derivada de f con respecto de x, más v sub 2, la segunda componente del vector, que multiplica la derivada de esa función con respecto a y, más v sub 3, que es la tercera componente del vector, que multiplica a la derivada de f con respecto a z. Ejemplo, nos piden la derivada direccional de esa función, que es la función que teníamos de antes, a lo largo del vector, un medio, un medio, un medio, y además nos dice específicamente y en el punto 1, 0, 0. Pues ¿cuánto es eso? Pues establecemos el producto escalar y es multiplicar la primera componente por la primera componente, la segunda componente por la segunda componente y la tercera componente por la tercera componente. La tercera nos va a salir sencillo porque en este caso pues va a ser 0, porque está multiplicando por 0. Y además en el punto 1, 0, 0, pues valdría esto de aquí, que sería bastante pues, sencillo. Entonces, como vemos, pues la derivada direccional pues, nos da una especie, un concepto de derivada en una dirección determinada que vale algo específico pues, en un punto en concreto. Divergencia. Vamos a partir de un campo vectorial, obsérvese que además lo hemos puesto en mayúscula F, así que es vectorial según nuestro convenio. Y este campo vectorial va a ir de R3 a R3. Y vamos a obtener un campo escalar que va de R3 a R. En concreto, si partimos del campo S en cuestión, con las componentes F sub 1, F sub 2 y F sub 3, su divergencia o div F se define de este modo. Es, de nuevo, un producto escalar. ¿De qué? Del operador nabla por las componentes F sub 1, F sub 2 y F sub 3. El vector, digamos, que nos define ese campo. Entonces es multiplicar, digamos, la derivada de x con respecto a F sub 1. Si lo multiplicamos esa delta con respecto de x por f, es la derivada. ¿De acuerdo? Lo mismo para la segunda componente y lo mismo para la tercera componente. De tal modo que las derivadas son con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Ejemplo. Si tenemos pues, un campo vectorial, como por ejemplo S de ahí, con tres componentes, la primera que es al cuadrado por y, la segunda z y la tercera componente x, y z. Como vemos, muchas veces pues, lo que hago es representar un campo vectorial de las dos maneras típicas para ir un poco acostumbrándonos a ver cómo se representan los campos. Entonces, la divergencia no es nada más que las derivadas de cada uno de esos con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z y todo sumado.
Y esto no es nada más que 3x. Y veámoslo. Como vemos, ahí en la parte, digamos, de la izquierda, pues se ve el campo vectorial. Esto es el problema que existe cuando ya tenemos pues 3 dimensiones o más, que su representación gráfica pues es complicada. Y a la derecha pues tenemos su divergencia. Obsérvese que estos son como tajos, ¿no?, que se han metido ahí, como lonchas en este caso. Y de tal modo que se ve un poquito mejor, pero porque en este caso tenemos una función, tenemos un campo escalar. Partíamos de un campo vectorial y obtenemos un campo escalar. Significado de la divergencia. Aquí he representado en las líneas negras, son líneas de campo, es un campo vectorial, y eso en azul pues sería una región del espacio. Entonces, la divergencia, que es un escalar, que mediría la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante de un campo vectorial sobre la superficie que rodea a un volumen dado. Esto lo veremos mejor más adelante cuando veamos el teorema de Gauss, que lo vamos a entender mejor que ahora, pero ya pues, adelanto esta idea, ¿no? O sea, tenemos un volumen, entonces las líneas de campo entran y salen. La divergencia pues, nos mediría eso, la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante. Esto no nos dice demasiado, y ya lo veremos más adelante con el teorema de Gauss, pero también hay otra manera de verlo. Es que también nos indica la diferencia de flujo de los vectores de campo vectorial en el punto dado, en un punto determinado, entendido como la concentración de vectores hacia ese punto. En concreto, si el campo tiene fuentes de campo, la divergencia será positiva. Si tiene sumideros de campo, la divergencia será negativa. Esto además lo podemos ver en fluidos. Los fluidos son importantes en ingeniería, sobre todo aeroespacial, naval, etc. Pues, por ejemplo, pues para construir aerogeneradores que ahora están tan de moda. Entonces, si se trata de un fluido, la divergencia mide la razón de la expansión por unidad de volumen. Veámoslo con un ejemplo. Este campo es muy sencillo. Normalmente me circunscribiré pues, a R2 para poderlo ver bien. Y es un campo pues, simplemente la primera componente X, la segunda 0. Si vemos cómo es el campo, vemos que son, digamos, flechas que salen hacia la derecha o hacia la izquierda, y vemos que cada vez crecen más en magnitud, porque dependen del valor de X. Entonces, para X igual a 20, pues tendrán longitud 20. Para X igual a 1, tendrán longitud 1. Pues bien, si calculamos la divergencia, en este caso, pues nos dice que vale 1. Además, si la divergencia es negativa, el fluido se comprime según se mueve. Por ejemplo, en este caso de aquí. Tenemos ese campo menos x, menos y. Entonces lo que ocurre con esto es que las flechas del campo pues, se dirigen hacia el origen, hacia el centro. Y si calculamos su divergencia, pues vemos que vale menos 2, que es menor que 0. Entonces, en este caso, como es negativa, el fluido se comprime según se mueve. Digamos que ese fluido va hacia el centro y se va comprimiendo. Por el contrario, si es positiva, el fluido se expande según se mueve. Veamos este otro campo. Es muy similar al anterior. Digamos que las flechas son las mismas, pero apuntan en sentido contrario, ¿no? Pues si calculamos su divergencia, vemos que vale 2, que es mayor que 0, es positivo. Por lo tanto, se expande según se mueve. En el caso de que la divergencia sea 0, entonces describe dónde el flujo se comporta como un fluido incompresible, es decir, que no se puede comprimir. Vamos a ver un ejemplito. Sería este de aquí. Entonces, vemos que aquí pues el fluido gira, digámoslo de esa manera, pero no se comprime ni se expande. Para cada valor del radio, en función del origen, pues puede tener una
magnitud distinta a cada vector. Pero según se va, digamos, avanzando, según ese fluido va girando, ni se expande ni se comprime. Por eso vale 0. Y además, en este caso es para cualquier punto de ese R2, para cualquier punto de ese espacio. Esto no tendría por qué ser así. Puede ocurrir que valga 0 en alguna región o algún punto específico del campo. Ejemplo de divergencia en R2. Tenemos este campo vectorial y está pues representado de esta manera, ¿verdad? Y pues calculamos su divergencia, que sería esto de aquí. No deja de ser un campo escalar, claro, obviamente. Y vemos que el código de colores o las curvas del miel nos dicen que para lo blanco tenemos los valores mayores y lo oscuro, lo negro, son los valores más pequeños. En este caso lo que ocurre es que son negativos. Pero lo interesante es que para el origen, para el 0, 0, vale 0. Esto viene a significar que ahí pues no ni se expande ni se comprime, justo solo en el centro. En el resto sí. Vemos que las líneas de campo aquí a la izquierda pues se mueven un poco hacia el centro del diagrama, ¿no? Pero cada vez se mueven, digamos, con menor magnitud, de tal modo que justo en el centro su magnitud es nula, es 0. Y por lo tanto la divergencia pues también se anula y vale 0. Ahí ya no tenemos ninguna compresión ni expansión ni nada por el estilo. Rotacional. En este caso pues partimos de un campo vectorial en R3, cuidado, de componentes X, Y y Z, y que va a R3, y obtenemos un campo vectorial que también va de R3 a R3. Obsérvese que anteriormente habíamos visto cómo de un campo vectorial íbamos a un campo escalar, anteriormente más aún pues partíamos de un campo escalar y íbamos a uno vectorial, y aquí no, aquí vamos de uno vectorial a uno vectorial. Esto es una diferencia significativa. Y además la definición, obsérvese, es en R3. En concreto, si partimos de un campo con componentes F1, F2 y F3, obsérvese que no he puesto más, o sea, tiene 3 componentes porque estamos en R3. Su rotacional o RotDF se define así. Es un producto vectorial y el producto vectorial solamente está definido en 3 dimensiones. Por eso nos tenemos que circunscribir a R3, no podemos ir a R4 o R5 porque no hay definición de un producto vectorial de este estilo para esas dimensiones, 4 o más. Pero en 3 sí que está bien definido y sería justo eso de ahí, que insisto que no es nada más que el producto vectorial entre el operador nabla y F, el campo vectorial, sus componentes. Ejemplo. Si tenemos el campo siguiente, que es, como vemos, un poco lioso, pero bueno, ahí está, su rotacional es eso de ahí. Aquí observemos que se ha simplificado y que la expresión es un poquito más sencilla, pero no tendría por qué. Una derivada puede complicarnos mucho la expresión de partida y el rotacional pues no tiene por qué simplificarse o anularse o nada por el estilo. Vamos a ver cómo funcionaría esto, digamos, en representación. El campo de partida pues sería este. Como vemos es complicado de visualizar en el momento que nos vamos más allá del R2. Y en este caso pues estamos en R3. Pero vamos, más o menos nos hacemos una idea. Y este pues sería su rotacional. Como vemos, claro, naturalmente es otro campo en R3. Sí que tiene ahí, se aprecia algún tipo de simetría. Pero en general este tipo de campos pues son difíciles de ver. Y aquí intentar pues deducir qué es el rotacional pues es complicado. Por esta razón nos vamos a circunscribir a ejemplos sencillos de rotacional, de tal modo que nos va a ser más fácil pues intuir, deducir, saber el significado del rotacional.
Partamos de, por ejemplo, este caso de aquí. Estos serían, de nuevo, secciones o lonchas para cualquier z y sería un campo vectorial pues bastante sencillito. Además vemos un poco como que esas flechas, digamos, dan como la vuelta, ¿no? O sea, entonces si calculamos el rotacional de eso, vemos que efectivamente pues eso tiene un valor, no es nulo. En la componente z del rotacional vale 2. Y además vale 2 para cualquier punto. Lo lógico sería que el rotacional dependiera de los valores de x y z, del punto del espacio, pero aquí el rotacional vale lo mismo para cualquier punto. Entonces, pues bueno, pues ese sería su valor. Otro caso sería este de aquí. En este caso, pues serían como un fluido, digamos que hay una parte, digamos la inferior que va hacia la derecha y la superior que va hacia la izquierda. Y pues como vemos la expresión matemática es bastante sencilla y su rotacional pues no es nulo, vale 1 para la componente z. Como vemos en ambos casos, tanto la componente x como y del rotacional son nulas. Entonces solamente tenemos una componente, la que digamos mira hacia nosotros desde la pantalla. Es fácil intuir en el lado de la izquierda que el rotacional, pues efectivamente, mira, eso está como dando vueltas, ¿no? Tiene que valer, digamos, algo el rotacional. De hecho, si recordamos, no es nada más que el producto vectorial, ¿verdad? Y esto, pues con la regla de la mano derecha, pues se puede deducir, digamos, que los dedos apuntarían hacia donde apuntan las flechas del campo vectorial y el pulgar, que nos daría el resultado en forma de rotacional. Entonces, pues en el lado de la izquierda lo podemos ver claramente, que iría, digamos, hacia nosotros, y en el lado de la derecha es algo que no está tan claro. Dice, bueno, ahí no rota nada. Si ahí yo no puedo aplicar una mano derecha ahí, ¿cómo? O sea, si todos los vectores van en línea recta, ¿por qué el rotacional aquí vale eso? ¿Por qué no es nulo? O sea, si ahí no rota nada. Bueno, pues sí que rota, porque si eso fuera un fluido y justo entre medias colocáramos unas aspas, tipo turbina, de tipo molino, pues eso sí que daría vueltas. Así que, por esa razón, ahí el rotacional efectivamente no es nulo y tiene un valor pese a que intuitivamente no parece que haya ahí algo que esté dando vueltas. También podemos definir el rotacional escalar. Como acabamos de ver, el rotacional solamente se define en R3, ni para R4, ni R5, ni nada por el estilo. Pero acabamos de ver unos ejemplos en los que la componente z valía 0. Y dices, bueno, ¿y para R2? Vamos a suponer que esa z, esa componente z vale, o esa k, si hablamos en lenguaje vectorial, vale 0, ¿no? O sea, pues de eso se trata. Aquí, en este caso, partiremos de un campo vectorial en x y en y nada más, que va de R2 a R2, y obtenemos un campo vectorial que apunta a lo largo de z, en el plano R2, y que funciona como si fuese un campo escalar, porque todos apuntan en la misma dirección, todos en z. Así que, o puede ser interpretado como un campo escalar, el resultado de ello, ¿no? Ese rotacional, ¿no? Entonces se define de este modo. Si partimos de un campo con dos componentes, P y Q, de ese modo, pues entonces su rotacional escalar es ese. Como vemos, depende de K, que sería que todos apuntan a lo largo de Z. Pero bueno, pues lo podríamos suprimir porque eso ya se sobreentiende y podríamos quitar esa K y asumir que es un escalar o se comporta como tal. Entonces el nuevo campo siempre apunta en esa dirección K y es equivalente a partir de un campo vectorial en R3 que solo tenga componentes I y J. Ejemplos de rotacional escalar. Ahí tenemos pues un campo vectorial en R2 con componentes solamente X e Y en función de dos funciones trigonométricas y pues, aquí al lado derecho pues tenemos su rotacional,
escalar. Entonces vemos que no he puesto la K, porque ya se sobreentiende que va, digamos, en la dirección del eje Z, tal y como está representado. Y vemos una cosa interesante, pues por ejemplo, este punto de aquí. Si aplicamos la regla de la mano derecha, los dedos irán, digamos, según las flechitas, ¿verdad? Y el pulgar apunta hacia abajo, en dirección, digamos, hacia la pantalla, según el punto visual, ¿no? Hacia abajo, en esta parte de aquí, es esto. Si lo representáramos en forma de flecha, pues las flechas apuntarían hacia abajo. Como en este caso, pues es una representación de tipo campo escalar, pues vemos que los valores negativos, de hecho, pues van, digamos, hacia ese lado. Al contrario, pues este punto de aquí, vemos que según la regla de la mano derecha, pues los dedos van en sentido contrario al reloj de reloj y el pulgar pues apunta hacia nosotros, ¿no? Entonces, digamos, sería positivo. Es esto de aquí. Digamos, ahí la flecha en dirección, digamos, K, apuntaría en el sentido de hacia arriba. ¿De acuerdo? Y eso sería, pues, efectivamente lo que es el rotacional para este caso. Hay, además, pues, otra manera de verlo, que sería de esta manera, con curvas de nivel, pero es lo mismo. Digamos que este de punto de aquí sería este de aquí, digamos, apunta, digamos, hacia abajo o hacia la pantalla. Y este punto de aquí, es de aquí, digamos, el pulgar, según la regla derecha, apunta hacia nosotros. Entonces serían valores positivos, entonces sería justo esto de aquí, digamos desde la pantalla hacia nosotros, ¿no? Y es una manera, digamos, equivalente. Entonces vemos un poco cómo funciona el rotación escalar, que no es nada más que, pues igual que el rotacional, solo que, bueno, pues circunscribiéndonos pues, a una serie de dimensiones. Rotacional y campos conservativos. Empezamos por una definición. Diremos que un campo F es conservativo si es el gradiente de alguna función escalar. Es decir, si F es igual al gradiente de G, una función determinada. Si tenemos en cuenta el teorema 1 que veremos a continuación, más adelante, y que dice que el rotacional de ese gradiente es cero, esto es equivalente a que su rotacional sea nulo. Es decir, que si el rotacional de un campo vectorial es cero, entonces ese campo es conservativo. Más adelante veremos más teorías sobre esto de los campos conservativos, pero he creído que era interesante mencionar esto porque viene un poco a colación, ¿no? Estamos hablando de rotacional, pues bueno, pues moraleja, cuando el rotacional de F de un campo vectorial cualquiera sea nulo, pues diremos que ese campo es conservativo. Más adelante veremos qué significa esto. Acabamos de ver que si el rotacional es nulo, el campo es conservativo. Por ejemplo, en este caso de ahí, tenemos un campo menos x, menos y 0, y su rotacional pues vale 0. Pues eso significa que ese campo es conservativo. Sin embargo, si por ejemplo pues tenemos este otro campo, pues vemos que de hecho ya lo habíamos visto antes, que su rotacional no es nulo. Por lo tanto, ese campo no es conservativo. Por lo tanto, el rotacional de un campo es un buen criterio para saber si ese campo es conservativo o no. Un par de teoremas. El primero es el que acabo de mencionar. El rotacional de cualquier gradiente es el vector nulo. Entonces eso es para cualquier f, para cualquier campo f escalar. Luego, teorema 2. La divergencia del rotacional de cualquier campo f es 0. Bien, pues este es otro resultado también interesante. Laplaciano. Hay dos definiciones, una es el laplaciano escalar y otra es el laplaciano vectorial. El laplaciano sobre un campo escalar f se define así en R3, pero es extensible a R4, etcétera, y demás, ¿no? Y pues, ¿qué sería? Pues serían las derivadas dobles con respecto a x, y y z sumadas de la función en cuestión.
Y luego además pues tenemos la aplazación vectorial, que es un poquito pues, más complejo, como vemos pues tiene una expresión pues un poquito más dificultosa, pero en el fondo no es nada más que lo que acabamos de ver para cada una de las componentes, para la componente I, J y K. Ejemplo, partimos de este campo, un campo en R2, el gradiente será eso, sería un campo vectorial. Si lo representamos, partimos de este campo escalar, que podemos representar también como curvas de nivel y código de colores, y obtenemos pues ese campo vectorial, ese gradiente. Así que partimos de un escalar, obtenemos el subgradiente, que es un campo vectorial, y los vectores, como siempre, pues marcan la dirección de mayor crecimiento del campo, ¿de acuerdo? Esto es un dato interesante a tener en cuenta ahora mismo. Ahora nos queda calcular la divergencia de ese campo vectorial. Pues bien, calculémoslo. Eso ya es el laplaciano y en este caso pues será justo esta expresión de aquí. Es decir, si lo representamos gráficamente sería algo de este estilo o de esta manera. Además voy a representar el campo de partida. Vamos a ver, yo he elegido un campo interesante, de tal modo que podamos ver fácilmente el concepto que vamos a ver ahora, pero no tiene por qué ser parecido el laplaciano de un campo del campo original. En este caso sí que ocurre porque digamos que las funciones trigonométricas pues siempre pues, nos devuelven a ellas mismas cuando las estamos derivando, ¿no? Pero lo importante aquí es darse cuenta de la relación que hay entre el laplaciano y lo que es la concavidad de una función. En concreto, el laplaciano nos da la concavidad. Si es positivo, es cóncavo. Si es negativo, entonces es convexo. Veamos, este punto de aquí, por ejemplo, este que va, digamos, hacia abajo, esto es cóncavo, ¿verdad? Esto es el original, digamos que en azul es el campo original. Y lo que obtenemos es el campo, digamos, en naranja, rojos y negros y blancos, que es su laplaciano. Entonces, esta parte es, digamos, es cóncava, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dará, digamos, el laplaciano? Algo positivo, que es esto de aquí, por encima de cero. Ahora nos fijamos en esta parte de aquí, esto es convexo. Esto, el convenio que estoy diciendo aquí es visto desde arriba, ¿de acuerdo? Esto es convexo visto desde arriba, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser su laplaciano? Va a ser justo esta hondonada de aquí, o, lo que es lo mismo, esta de aquí. Es negativo, está por debajo de cero. Está en negro, además. Por lo tanto, es convexo, efectivamente. Entonces, pues esta es un poco la relación que hay entre lo que es el laplaciano y lo que es la concavidad de una función. El laplaciano es importante porque aparecen importantes ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, como por ejemplo la ecuación de Poisson, la ecuación de ondas o la ecuación del calor. Entonces, pues es algo pues, que aparece pues, frecuentemente. Hemos visto todos estos operadores vectoriales, pero los hemos visto en coordenadas cartesianas. No los hemos visto en coordenadas cilíndricas o esféricas, pero tienen expresiones similares. Por ejemplo, este es el gradiente en coordenadas cilíndricas, donde los vectores, en este caso, E sub r, E sub z y E sub z, pues serían los vectores, digamos, directores en función de las nuevas coordenadas. Esto sería su divergencia y esto sería el rotacional para las coordenadas cilíndricas. A su vez, pues tenemos expresiones similares para coordenadas esféricas, de tal modo que este sería el gradiente en coordenadas esféricas, esta sería su divergencia y esto sería el rotacional, que tiene una expresión pues, bastante compleja. Sin embargo, a pesar de que estas expresiones nos parecen complejas, puede suceder que si nuestro problema tiene una simetría de revolución de tipo cilíndrico o una simetría esférica, pues puede ser más sencillo adoptar este tipo de expresiones porque van a ser muy sencillas al final. Finalmente, hay muchas más identidades en el cálculo vectorial, entonces puede ser interesante pues, de disponer de una tabla
que nos permita pasar de unas expresiones a otras. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención en este vídeo de cálculo vectorial sobre conceptos básicos y los operadores principales o los operadores estándar en este tema. Muchas gracias, adiós.